Bien, podemos decir que todos los países son iguales, es como decir todos somos iguales ante la ley, Sí. y eso a veces no es tan No, así. no es tan así, claro. Y en cuanto a los países es lo mismo, digamos. Es decir, por ejemplo, eh, por decirte un país, en Portugal ganó la izquierda. Ajá. Entonces, pero claro, no tiene Portugal el peso que tiene Francia o que tiene Alemania, que son los Claro. principales países de la Unión Europea. Bueno, considerando que el Reino Unido se fue de la Unión Europea hace ya un tiempo. Ujú. En estos dos países fundamentalmente, si bien en Alemania la ultraderecha no triunfó, pero salió segundo con un incremento exponencial de sus votos. Estamos hablando, para que la gente entienda, de una elección que tiene que ver con el Parlamento Europeo. No son elecciones internas de cada país. O sea, Bien. no eligieron sus parlamentarios, no eligieron ni presidente, nada. Eligieron parlamentarios para la Unión Europea. La Unión Bien. Europea tiene un parlamento, no tiene un ejecutivo, digamos, pero sí tiene esto, como se quiso también copiar aquí en el Mercosur con el Parlasur. No lo quería interrumpir. ¿El ROCU es el Parlasur? Ya lo limpiaron, me imagino. No, el Parlasur sigue existiendo. Sigue. Sí, pero tiene... Se juntaba en Uruguay una vez, Sí. una vez por año, creo. Lo que pasa es que no es lo mismo Mercosur que la Unión Europea. Claro. Es decir, la Unión en Europa está mucho más avanzada, afianzada, con mucho más temáticas que lo de Sudamérica, en realidad lo de Mercosur, no es todo Sudamérica, donde fundamentalmente es comercial. Digamos, no hay tantas instituciones que tengan que ver con la cultura, con el ciudadano, con los derechos del ciudadano. Bien, con un montón de bien, lo cuestiones. entiendo. Entonces, eso, para ponernos bien, ¿qué es lo que se eligió en Europa? Es la Unión Europea la que vota sus parlamentarios. Bien, lo que pasa que este tipo de elecciones se analizan como también una especie de encuesta, gran encuesta, sobre lo que está pasando en cada país. ¿Eh? Se vota por lo que pasa en Europa y se vota por lo que pasa en el país. Entonces, es una especie de plebiscito a cada gestión. Por ejemplo, en Bélgica renunció el primer ministro. ¿Por qué? Porque le fue catastrófica la elección. Claro. No estaban eligiendo para Bélgica, estaban eligiendo belgas, digamos, para, Sí, la Unión Europea. Claro, pero te Está marca, claro, te da... sí, votamos los argentinos, los brasileros, los paraguayos, pero acá en Argentina votamos el 70% a la derecha, más o menos ubicamos dónde estamos parados. Entonces, ¿qué pasó? En Francia, por ejemplo, fue muy mala la elección del grupo político del presidente Macron. Entonces toma una decisión y dice, fue tan mala que sacó la mitad de los votos que saca sí la ultraderecha, que en Francia sí gana. Claro. Entonces, ¿qué hace? Toma una decisión, dice, voy a disolver una decisión, digamos, una consecuencia interna a Francia, que es, voy a disolver la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Es la Cámara de Diputados, o la Cámara Baja, como quieras decirle, a lo que en Argentina es la Cámara de Diputados, en Francia la Asamblea Nacional. Ajá. Llama a disolverla porque el sistema político lo permite, y llama a nuevas elecciones para conformar una nueva Asamblea Nacional. ¿Cuál es la estrategia política? Es tratar de aglutinar a la mayor cantidad de franceses en contra de la ultraderecha, lo mismo que hizo en la última elección. Es decir, ¿por qué bien, Macron bien, llega a ser bien. presidente nuevamente? O sea, es reelecto en la última elección presidencial en Francia, porque aglutina a todo lo contrario a la ultraderecha, que no solamente la izquierda, es la izquierda y el centro, y Una gran fusión, una digamos, gran fusión. Entonces, fusión. lo que va a intentar Macron ahora es lo mismo. Ahora, con el número que le dio a la ultraderecha francesa, ¿le alcanzará? ¿Por qué número le dio a la ultraderecha? No, 30-14, o sea... Claro, es esto, una... pero estamos hablando, reitero, de elecciones al Sí, Parlamento sí. Europeo. Ahora hay que ver si eso, cómo va a repercutir y cómo se van a aglutinar políticamente para enfrentar a la ultraderecha en Francia. Ahora, en Alemania salió segundo, reiteramos. En Suecia y en Finlandia la ultraderecha quedó en retroceso. Es decir, hay que ver cada país cómo va jugando. Claro. Ahora, ¿cuáles son las temáticas que llevan a ganar a estas expresiones? Bueno, lo que venimos los últimos años, la inmigración, que es algo que le hace ruido a los alemanes, a los franceses fundamentalmente. A Giorgia Meloni, que esta es una expresión de la ultraderecha en Italia, también le fue muy bien. Entonces, este tema es importante para ellos. No sé, ellos ven que el avance el ser de... europeo para ellos, Sí. digamos que se jactan muchas veces de ser multiculturales, pero después a la hora de votar se refleja que no lo son tanto. Es decir, como que va molestando que haya personas de otras etnias, que tengan otros idiomas que no sean el propio, que tengan otra religión que no sean el propio, y que en realidad esas inmigraciones se dan
no por una cuestión alegre, sino por sufrimiento en sus propios países. Claro. Es decir, lo que ha pasado, la desestabilización del Medio Oriente, por ejemplo en Siria, por ejemplo lo que está pasando hoy con el pueblo palestino y demás, hacen que haya flujos migratorios hacia Europa, que es lo más cercano y lo más rico, además, Claro. donde pueden tener laburo, donde pueden afianzarse. La reacción de los países europeos es quizás esto, irse más a la ultraderecha porque son sectores que no quieren inmigración. Claro. Porque además tenemos la cuestión económica, es decir, ya Europa económicamente no es la Europa de hace unos años atrás. Es decir, ya Para, hay- en base a, te pregunto esto, ¿puede sí, pasar que pregunte. alguien no de ultraderecha y diga, che, mirá que los nacidos y criados acá están hinchados los huevos los inmigrantes, que alguien que no sea de ultraderecha olfatea, en un argentino te lo haría, y diga, che, cortamos con esto porque al pueblo esto nos resta voto? ¿Puede llegar a pasar en algún momento o Puede- no? O ya puede- el- No, evidentemente hay parte del electorado que va votando distintas expresiones, o sea, que va cambiando. Es como en Argentina, ¿no? No podemos decir Argentina es kirchnerista o es macrista o es Ujú. mileísta, libertaria, lo que sea. No, la gente va va cambiando. cambiando, van de si no acuerdo, ganarían siempre lo mismo. de acuerdo al resultado. En un momento Cristina Fernández sacó el 54% de los votos, Milei sacó el 50 y pico por ciento de los votos. Es decir, ¿cómo explicás eso en tan poco tiempo? Lo explicás por los desempeños de los países, de las gestiones, digamos. Es decir, bueno, evidentemente la gestión de Cristina, la gestión de Alberto no han sido tan buenas, por eso se inclinaron a otro tipo de expresiones. Como pasó con Macri, lo votaron a Macri y después dejaron de darle ese respaldo. Ganó Alberto, no ganó Macri. Entonces, no tenemos un electorado que está cercenado, digamos, en una cuestión ideológica estanca. Va cambiando un poco. Y después, por ¿no supuesto, hay algo tenés- de una mala lectura que hacemos esto? Es decir, bueno, se lo había dicho Cristina y después se la devolvieron. Bueno, 54, si no armate un partido político y ganar, había dicho, ¿cómo era la frase? Sí. Lo hicieron y Lo le hicieron, ganaron. le ganaron, sí. Porque creen el 54 o el 53 de Milei, que en realidad son una expresión también de la final, no tienen en cuenta la cantidad de gente que no va por ninguno de los dos lugares, Claro. que también no será una fortuna de voto, pero hay un 20 y pico, No, es mucho. 30% Sí, que sí. la verdad dice, yo hoy, la verdad, hoy veo que esto no me representa, a cambio me voy para aquel lado. Pero está claro eso. Muchas negro. veces inclusive por descarte, profe, ¿no? Es decir, no es lo que más me gusta, porque hay un montón de cosas que no me gustan, pero voy por descarte. Lo mismo que lo votaron a Alfonsín, la votaron a Menem. Claro. Y así ha Ujú. pasado. Lo mismo que votaban a Cristina, votaron a Macri. ¿Cómo puede ser? Sí. Porque no es gente ideologizada. Es de personas que están buscando la mejor forma, Está digamos, bien. como para Te llegar a fin de mes. te digamos. presto el poder, no te lo regalo. Exactamente. No es Bueno, que... En Europa un poco ese fenómeno está. También es cierto, estos temas que yo te estaba hablando, el tema de la inmigración, el tema de la inflación, y también hay un tema que muy pocos, que no tienen que ver con derecha o izquierda. Pero hay una cuestión en Europa que desde este punto del planeta Tierra no estamos viendo, que es la cuestión de Ucrania. ¿Qué pasa? Hay una sensación en Europa muy fea, fundamentalmente en Francia, por la relación que ha tenido Macron con Vladimir Putin, es decir, la mala relación, las amenazas de Macron de iniciar una guerra prácticamente, es decir, enviar soldados que estén en el ejército francés a luchar a Ucrania, todo cómo se fue calentando esa relación, los franceses no lo vivieron bien. Ujú. Y hoy, en Francia, quien se opone terminantemente a una guerra con Rusia, a una mala relación con Rusia, es la ultraderecha, justamente. Es Marine Le Pen, por ejemplo, como líder de la ultraderecha francesa, quien se opone a un conflicto y una mala relación con Rusia. Lo mismo pasa en Alemania. La ultraderecha alemana está en contra de tener una mala relación con Rusia. Entonces, hoy en Europa, digamos, están muy preocupados por esa situación. Además Ujú. de la inmigración, además de la economía y demás. Ese es un tema que quizás hoy desde acá no estamos visualizando. Pero allá sí, digamos, de primera mano me han contado, por ejemplo, en Francia, que hace muchísimos años no se ven movilizaciones militares. Y se han visto ejercicios militares en la campaña francesa y demás. Y eso al francés le tiene un recuerdo muy penoso. Claro. Digamos, le trae recuerdos de otras épocas que han sufrido muchísimo y que le ha costado mucho reponerse de todas las guerras que han tenido ellos. Entonces ellos no quieren saber nada con la guerra. Claro. Entonces ese es un tema también Claro. que es importante. Podríamos decir que sin disparar un solo tiro, Vladimir Putin lo saca del juego a Macron. Rápidamente. Digamos, Sí, claro, que es por claro, una situación claro, interna de Francia. Profe, esto de Sí. vos decís, bueno, en Francia se permite esto que acá no podemos, es como a la Cámara de Diputados nuestra, chicos, a su casa,
los corro a todos y hago una nueva elección para formar una nueva Cámara de Diputados. Digo, Son más sistemas- o menos el ejemplo. Son sistemas políticos Allá lo diferentes. pueden hacer tranquilamente. ¿Y la gente cómo lo toma? ¿O saben que es parte de...? Es una del crisis. Es una crisis. Claro, más allá que valga, porque hay cosas que valen, uno dice, che, es como el decreto en Argentina, vale, No, y tampoco que lo tomamos con alegría. A ver, no es algo normal, digamos, Ujú. sí, sobre todo en Francia. Bien. Lo que tenemos que entender que nosotros tenemos un sistema presidencialista fuerte, si bien el francés también, pero es más a mitad de camino, digamos, con el otro sistema opuesto que es el parlamentario, o parlamentarista, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas presidencialistas son más rígidos. No se puede cambiar de presidente, no se puede cambiar de la Cámara de Diputados a la del Senado. Hay que esperar los periodos. Estrictamente es un sistema inspirado en los Estados Unidos, ¿no? Cuando se hizo la Constitución, se miró a la Constitución de Estados Unidos. Claro. Los sistemas parlamentaristas son diferentes. ¿Por qué? Porque uno elige no un presidente o un primer ministro, elige parlamentarios que van a elegir a su vez al primer ministro. Ujú. Generalmente tienen un presidente y un primer ministro. El presidente es una figura más rígida, pero con menos injerencia política, y el primer ministro es sí quien dirige los destinos políticos de la nación. En los que son monarquías tenés el rey o reina y el primer ministro, como puede ser España, que en realidad tienen el rey y presidente, pero Claro. es la misma figura, y en el Reino Unido tenés rey y primer ministro. ¿Se entiende la diferencia? Claro, claro. Parlamentario también es Italia, que tiene un presidente pero no tiene un gran peso. Tiene un primer ministro, que hoy es Giorgia Meloni. Bueno, lo que tenemos que entender es que no todos los sistemas políticos son como el nuestro. Claro. Hay diferentes sistemas políticos en donde pasan diferentes cosas y por eso a veces no entendemos, porque es distinto a lo que pasa acá.